Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, importante, porque ahí podéis seguir todos los vídeos que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que nunca se me olvida agradecer y mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de sus lugares, que es por eso que hacemos el programa. Y dicho esto, vamos a presentar a la parte fundamental, importante, principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Rosa Pérez, que es canalizadora de luz e información y terapeuta holística. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Y Bego Galloso, que es escritora de relatos autobiográficos para despertar conciencia. Bego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Santiago, muy buenas tardes. Pues si es para despertar conciencias, Bego, trabajo tienes, trabajo te queda. Un rato. Un rato, no te vas a aburrir. Pues vamos al tema, si os parece bien. Yo recuerdo, cuando era pequeño, que había muchas cosas que no entendía, que no tenían sentido. Y una de ellas era esta. ¿Cómo es posible que a la gente buena le pasen cosas malas y viceversa, no? Y hay mucha gente que todavía se hace esta pregunta. Y por ahí vamos a empezar, por una pregunta que me siguen repitiendo. Pego, ¿por qué nos pasan cosas que no merecemos? Bueno, ¿realmente son cosas que no merecemos o son cosas que en realidad sí necesitamos vivir para algo en nuestra vida? Porque yo creo que no se trata de merecer o no merecer, se trata de ver y analizar para qué nos está sucediendo eso que nosotros juzgamos de bueno, de malo, de lo merezco o no lo merezco. Yo, no, es lo que creo. Pues eso lo vamos a profundizar más adelante en el programa, porque ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Rosa, ¿tú te has sentido así alguna vez que has dicho, pero ¿por qué es que no me merezco? Yo soy una persona buena, ¿por qué me pasan estas cosas a mí, no? Yo creo que mucho tiene que ver con la coherencia, ¿no? Cuando estamos haciendo una cosa, estamos llevando a cabo una acción, estamos siendo realmente coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos. A veces podemos ayudar a una persona y estar haciendo un acto bueno, pero realmente a mí me apetecía ayudar a esa persona. ¿Por qué lo estoy haciendo? Me siento en deuda, me siento comprometida, me estoy escuchando, y yo creo que de acciones buenas, pero con una intención que no está en coherencia con lo que pienso y con lo que siento, a veces se derivan estos resultados y por supuesto siempre es un aprendizaje. Entonces, Claro que sí, además vamos a ver que no todo viene del mismo lugar y por eso es que no entendemos cómo funciona esto, ¿no? Porque yo creo que para entender mejor esto necesitamos cierta información que nos ayude a ampliar más nuestra perspectiva. Y para esto, esta pregunta es muy importante. Bego, ¿tenemos y nos pasa lo que nos merecemos o tenemos lo que necesitamos tener? Que son cosas diferentes, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo no merezco esto, pero es lo que estábamos comentando. Pero ¿y si no estás aquí para tener lo que quieres, sino para experimentar lo que necesitas, ¿no, Bego? Sí, completamente de acuerdo, porque en realidad eh, desde nuestra mente analítica podemos querer una cosa, pero nuestro ser superior sabe que necesitamos otra cosa diferente que nada tiene que ver con lo que queremos. Entonces, desde mi punto de vista, siempre vamos a vivir experiencias que son necesarias para nuestra evolución, nos guste o no nos guste, pero siempre es lo que necesitamos. Que suele pasar, ¿no? Digo, el hecho de que obviamente no estamos de acuerdo con las cosas que nos pasan que no nos gustan y por supuesto estamos de acuerdo con las cosas que nos pasan que sí nos gustan, ¿no? Ahí nos damos cuenta que tiene que ver obviamente con una percepción subjetiva de lo que queremos o no queremos, ¿no, Bego? Totalmente subjetiva. ¿Tú qué piensas, Rosa? El hecho de entender que a lo mejor no estamos aquí para obtener lo que queremos, que es algo que piensa mucha gente, ¿no? O sea, siempre está en esa disfunción de yo tengo que obtener lo que deseo porque así voy a ser feliz. Y no entendemos que quizá la experiencia humana no se trata de obtener lo que quieres, sino de experimentar lo que necesitas, sea lo que sea, ¿no, Rosa? claro, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Identificamos como positivo lo placentero, ¿no? Esto que me sucede es placentero para mí, está muy relacionado con lo que yo quiero experimentar o mis expectativas.
Y sin embargo es que este es un planeta escuela, donde cada experiencia nos está mostrando una parte de nosotros que todavía está en sombra y que tenemos que transmutar en luz. Entonces, y generalmente, como ya he oído en otros compañeros del programa, realmente los buenos momentos los disfrutamos y los momentos que son más duros nos sirven de aprendizaje. Pero es verdad que, claro, voluntariamente no pasaríamos por esos momentos, por eso la vida pues, nos incomoda, nos zarandea para que nosotros demos los saltos evolutivos que tenemos que dar y adquiramos esos niveles de conciencia que necesitamos adquirir, pero porque voluntariamente de ninguna manera lo haríamos, no saldríamos de nuestra área de confort y no atravesaríamos las experiencias que la vida nos va poniendo como pruebas. Y al final son las que más legado nos dejan, porque ya me imagino yo, ¿no? Alguien diciendo, a ver, tengo un cáncer, ¿quién lo quiere? Pues va a ser que no, ¿no? Pero Claro. muchas veces a través de situaciones como una enfermedad o situaciones trágicas, dramáticas, pérdidas, duelos, Bego, es que ahí es donde realmente evolucionamos, ¿no? Si no, ¿cómo lo haríamos si no es de esa manera? No, es que si no estaríamos en esa zona de confort que no nos incitaría a salir de ella. Entonces, solo vamos a crecer en la medida que nos duela lo suficiente para hacer ese cambio. Pues cuando ya estás en ese límite, como dices tú, pues por ejemplo, un cáncer terminal que te dan X meses de vida, ahí es cuando ya, ante esa perspectiva que te queda limitada de tiempo, que probablemente hagas ese cambio que de otro modo no habrías hecho en tu vida. Claro, y aquí la invitación es, no te esperes a que te digas que tienes un cáncer Claro que para no. empezar a valorar y a saber cómo funciona la experiencia humana. Porque claro, Rosa, es muy diferente vivir desde el victimismo, del por qué me pasa esto a mí, qué mala suerte, por qué me están castigando, a entender que estás aquí para experimentar todo lo que te toca experimentar y que lo puedes hacer con más gusto o menos gusto, pero que tienes que pasar por ahí, ¿no, Rosa? Sí, lo que pasa es que es cierto que hay experiencias que a lo mejor nos superan y que nos lleva más tiempo, ¿no? El aceptar, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, pienso cuando realizo terapia o cuando hablo con pacientes, que hay experiencias que son más o menos fáciles de transitar, pero, por ejemplo, hay otras muy dramáticas, como pueden ser la muerte de un hijo, ¿no? ¿Cómo asumes eso? ¿Cómo lo aceptas? Entonces, es verdad que darle un enfoque, ese enfoque de estoy en una experiencia humana, en un aprendizaje, en una transformación de lo que soy a una versión más elevada, pues yo creo que es el enfoque adecuado. Pero es verdad que hay experiencias que a lo mejor nos llevan una semana a integrar lo que estamos viviendo y aceptarlo. Y luego es verdad que hay otra serie de experiencias bueno, pues que suponen grandes retos. Entonces ahí también tenemos que sentir mucha compasión por nosotros mismos, porque no es que lo estemos enfocando mal, sino que son situaciones bueno, pues hemos tenido más apego con esas situaciones o relaciones o personas. Y luego es verdad que hay experiencias que integramos muy pronto, que las comprendemos pronto y bueno, pues yo creo que sí, que el enfoque tendría que ser ese, que es una experiencia humana, que aceptar lo que estamos viviendo, pero es verdad que hay situaciones que se nos presentan con gran resistencia inicialmente. Y es Claro, pero humano aquí, por también, es ejemplo, humano. aquí la importancia de la experiencia no cambia la realidad, Bego. Me refiero, da igual si es una experiencia pequeña, suave, corta, así es, por ejemplo, la pérdida de un hijo. O sea, por más importante que sea lo que estás viviendo, la realidad no cambia. Y es que tanto ese ser que ha sido tu hijo como tú mismo, habéis elegido esa experiencia para experimentar algo que tenéis que experimentar. Y desde ese punto de vista, os aseguro yo que es mucho más llevadera esa experiencia que cuando lo vivimos como víctimas, ¿no, Bego? Sí, totalmente. Cuando le cambias el enfoque, que al final siempre es cuestión de enfoque, ¿no? De cómo tú te tomas las cosas, de cómo eliges verlo, si una experiencia positiva o si estás en el lado negativo y te pones como víctima. Pero cuando comprendes que todo es para un bien mayor, que tanto tu hijo, en este caso que planteas, como tú habéis decidido inconscientemente o conscientemente, como sea, pasar por esa experiencia, la forma en que lo llevas cambia completamente, porque sabes que tanto él como tú vais a tener un aprendizaje. Cada uno se llevará lo que sea, pero os sucede a los dos para algo. Y esto es vital, Rosa, porque cuando empiezas a entender esto, cuando empiezas realmente a hacer introspección y acaricias la idea de que esto puede ser real, ¿no? Porque de otra forma no tiene explicación lo que pasa en la experiencia humana, claro, las injusticias desaparecen, porque ya no piensas en justo o injusto, más bien piensas es necesario.
y ya está, ¿no, Rosa? Sí, yo muchas veces lo que pienso es que estoy compensando, ¿no? Como yo no creo solo en esta vida, sino que creo en vidas pasadas, creo pues que también llevamos a veces carga de sanación de linaje que hemos cogido nosotros mismos. Pues yo muchas veces cuando pasan situaciones que en la justicia humana me parecen injustas, ¿no? Siempre tengo esa conciencia de decir, bueno, estoy compensando, seguro que yo en otra vida no me he portado bien con esta persona, ¿no? O seguro que en otra vida yo no he actuado como tenía que actuar, ¿no? Es una de las explicaciones que me doy. Y siempre también ser consciente de que estoy co-creando, ¿no? Esta realidad de alguna manera. No, a lo mejor creo que somos eso, co-creadores, ¿no? Que algunas circunstancias nos vienen dadas siempre para aprender, pero que sí tenemos mucha responsabilidad en cómo nos tomemos las cosas. No sé si tanto lo que nos viene a nuestra vida lo estamos creando directamente, sí co-creando, pero sí tenemos un 100% de responsabilidad de frente a esta situación, yo me la tomo de esta manera o me la tomo de esta otra manera, ¿no? Y yo creo que Ujú, ahí reside el gran libre albedrío, ¿no? ¿Dónde está ujú, el libre albedrío? ¿En lo que sucede? No, porque a veces nosotros hay situaciones que suceden y decimos, no tengo libre albedrío porque yo no quería esto, pero tu libre albedrío está en, frente a esta situación, ¿cómo me lo tomo? ¿Me meto en ujú, la cama a llorar, no salgo o salgo a seguir caminando, a seguir experimentando? ujú. Entonces, desde luego que responsabilizarnos es fundamental. Pues fíjate que hilando más fino, Rosa, yo creo que somos 100% responsables de cómo tomamos lo que nos pasa y somos 100% responsables de qué nos pasa. Lo que pasa es que el tiempo cambia de presente a pasado, me refiero. Lo que nos pasa ahora, que no sabemos por qué nos pasa, es algo que creamos en el pasado en su momento o que elegimos en su momento para experimentar. Pero es un tema interesante incluso para verlo en un programa aparte, ¿no? Bego, pues es que esto es así, ¿no? Porque podemos coger cualquier experiencia humana, por más trágica o dramática, y va a tener la misma explicación. Por ejemplo, una persona que haya trabajado, como hay tantas, que trabajan muchísimo toda su vida y que al final no tienen ni para comer. Y dices, es que no es posible, yo no me merezco, después de trabajar 50 años, que no tenga para comer. Pero yo me pregunto, Bego, si tú has venido, entre otras cosas, a esta encarnación, a experimentar la pobreza, ya puedes hacer el pino o hacer lo que quieras, que no vas a tener dinero suficiente, ¿no, Bego? Sí, totalmente, porque has elegido encarnar para vivir esa experiencia y aprender de ella. Claro, ahí ya depende de cómo te lo tomes tú, lo que decíamos antes, desde el punto de vista de la víctima, pobre de mí que he estado trabajando toda mi vida y ahora sigo en la calle, o si decides aceptarla y decides, bueno, ¿qué puedo aprender de esta experiencia de pobreza? A vivir con más humildad, a tener más compasión, no sé, lo que sea que tengas que venir a aprender a esta vida. Pero Claro. siempre desde el punto de vista este de ¿para qué vivo yo esta situación? ¿Para qué me sucede esto a mí? Claro, y ahí es donde toma relevancia el tema de hoy, que como depende desde dónde lo pienses, de qué pienses sobre lo que te está pasando, lo vas a vivir de una u otra forma, es importante, si así lo decides, porque aquí siempre respetamos la opinión de cada uno y cómo quiera vivir su proceso, que quizás si lo pienses de otra forma, lo vivas de otra forma. Porque entonces, Rosa, la vida no es premio y castigo en función de lo que haces. La vida se experimenta lo que necesitas para tu camino, independientemente de lo que hagas, ¿no? Hombre, la vida siempre es una bendición y un regalo, y la vida siempre juega a nuestro favor. Yo eso siempre lo siento, lo pienso, lo comparto y así lo transmito. La vida no nos castiga nunca, aunque vivamos lo que nos pasa como un castigo, la vida es una gran compañera de viaje y de aprendizaje. Yo quería también dar mi punto de vista en cuanto al tema anterior que has preguntado, sobre el tema, o sea, sobre la situación de que una persona venga a experimentar la carencia y que por mucho que haga no puede salir de ello. Y yo, sin embargo, en ese aspecto discrepo, porque sí que pienso que si tenemos esta vida para experimentar y para aprender, que se nos da una primera oportunidad, segunda, tercera, infinitas oportunidades para que nosotros adquiramos el nivel de conciencia. Al final lo que la vida quiere es que aprendamos. Entonces, yo sí que considero y veo muchas personas que a lo mejor vienen con patrones de carencia, patrones mentales,
o simplemente por fidelidad al linaje. Por ejemplo, mi familia se ha arruinado siempre, se ha arruinado mi padre, mis abuelos. Entonces, ¿cómo yo voy a ser merecedor de ser abundante? Y cuando esa persona hace el trabajo, trasciende y adquiere ese nivel de conciencia, eso se sana inmediatamente. Entonces yo no creo que nos caigan yugos de por siempre, porque entonces no tendría sentido la existencia. Si estamos aquí para aprender, pues Ujú. igual yo he venido a aprender, por ejemplo, me lo invento de una enfermedad concreta, cuando yo llego a ese nivel de conciencia, entiendo qué me está pasando, lo integro, lo acepto, soy capaz de transmutarlo. Entonces no Ujú. creo que nada nos caiga como una losa o como la espada de Damocles encima, sino que tenemos muchas oportunidades, además, no pocas, muchas, infinitas Totalmente, posibilidades. muchas oportunidades y muchas vidas para arreglarlo. Totalmente de acuerdo. A lo que me Sí. refería es que finalmente estamos viviendo lo que decidimos vivir en su momento. O sea, yo cuando estoy en otras dimensiones o en otro espacio, que es donde hago mis contratos o donde elijo qué experiencias son las que Mm, quiero vivir, son responsabilidad mía. sí, Obviamente estamos aquí precisamente para evolucionar, ¿no? Que claro, ojalá que lo entendamos así, porque si no estamos perdidos. Pero claro. sí venimos ya, no es algo que nos sucede porque nos tiene que suceder, es algo que nos sucede porque así lo hemos elegido. Mm, Elegimos antes y elegimos ahora, me refiero, elegimos cuando sabemos qué es lo que vamos a experimentar y ya que lo estamos experimentando, volvemos a elegir cómo lo queremos vivir. Pero por supuesto que la idea es trascender y claro. trabajar con esas experiencias para dejar que se vuelvan cíclicas, si no, esto sería Claro, el, esto sería, el, claro. sí, el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, Bego, ¿qué les podemos recomendar a las personas que siguen viviendo con esta pregunta de por qué a mí, de yo no me merezco esto? ¿Qué les podemos recomendar? ¿Qué herramientas se te ocurre para que interioricen más la idea de que lo que les pasa es algo por lo que tienen que pasar y que es mejor si lo pasan de una forma cooperativa, así se resisten siempre a esto? Bueno, para mí una de las herramientas fundamentales que a mí personalmente me ha ayudado es el del análisis transgeneracional, que es, por ejemplo, tú vives una experiencia, como decía Rosa, que está atada a fidelidades familiares, entonces, ¿para qué te pasa? Por ejemplo, el mismo ejemplo que decía, ya tengo una carencia económica, por mucho que trabaje nunca salgo de ahí, pues puedes rebuscar en tu pasado familiar a ver a qué ancestro les estás siendo fiel, para qué estás repitiendo. A lo mejor tú vienes aquí para dejar de repetir esa misma historia, para cambiar esos patrones que han sido limitantes durante décadas o siglos en tu familia. Entonces, esa búsqueda digamos, poner conciencia en lo inconsciente, sacar todas esos patrones que están ahí y que heredamos sin saber ni siquiera que están, esas fidelidades familiares inconscientes, sacarlas a la luz, analizar y después de ahí responsablemente tomar las decisiones necesarias para cambiar esa situación. Ok, pues se me hace interesante. Rosa, ¿se te ocurre alguna herramienta que puedas recomendar a la gente para quien quiera cambiar esto? Yo siempre le digo a la gente que silencio. A mí el silencio, cuando estamos en silencio hay una comunicación, porque toda la información está dentro de nosotros, ¿no? A veces acudimos a sanadores, a gurús, porque todavía no tenemos esa conexión con nosotros mismos. Pero si tú permaneces en silencio, respirando, solicitando que te llegue esa información a través de tu ser superior, a través de tus canales de intuición, yo creo que ahí se nos revela mucha verdad, ¿no? De cómo debemos afrontar las situaciones. A mí silencio, respiración es lo que más, cuando dejo de escuchar esas voces externas y escucho mi propia voz, ¿no? Yo creo que el camino siempre es hacia adentro y en esos momentos de paz, de calma, que tú preguntas a tu ser superior, a tu propia divinidad o incluso pues maestros, guías, ¿no? Pero estás en disposición de escuchar la respuesta en ese momento. Porque cuando estamos en el hacer constantemente, estamos eso, en el hacer, en los programas que tenemos de ser productivos, ¿no? Pero cuando se genera ese silencio, yo creo que ahí está la grandísima sanación y salvación de la humanidad. Pues Entonces, yo importante. recomendaría eso. Importante lo que estás comentando. Algo que sirve bastante normalmente es cuando creamos conciencia, Rosa, importante, que somos seres creadores, que las cosas que llegan no llegan por casualidad, que las estamos creando, que nuestra palabra, nuestra imaginación,
nuestra gratitud, nuestra visualización, nuestra vibración, está creando una realidad. Si no asociamos eso que sale de nosotros con lo que después llega, vamos perdidísimos, ¿no, Bego? Uy, totalmente, sin rumbo. Sí, desde luego, la palabra es creadora, ¿no? Y el pensamiento mucho más. Y aquello que decretas verbalmente o a través de tus pensamientos termina haciéndose realidad. Y ahí también tenemos que ser responsables y darnos cuenta de qué situaciones estamos creando en nuestro día a día, a qué le estamos prestando atención, al pasado, al futuro o al presente. Claro, es que, Rosa, yo conozco mucha gente, porque estos temas los vemos bastante en los talleres, que claro, que me dicen, Santi, pero es que ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué tengo un cáncer de pulmón? Y luego les dices, vale, ¿fumas? Sí, hace 40 años. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad estamos tan perdidos que no podemos asociar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que visualizamos con lo que después llega a nuestra vida, Rosa? Yo es que creo que todas las enfermedades vienen del alma, ¿no? E incluso fíjate que no estaría tan atento a los hábitos, ¿no? Sino, por ejemplo, una persona que tiene una adicción, ¿no? ¿Qué emoción está intentando tapar con esa adicción, ¿no? Yo iría un poco más allá de, no en la sintomatología, sino, como digo yo, meternos hasta en la cocina, ¿no? Que a mí eso me gusta mucho hacerlo porque creo que ahí es donde está el origen de las cosas. Y, por ejemplo, pues con el ejemplo que has puesto del cáncer de pulmón, pues atendería a la tristeza, ¿no? Porque la emoción de la tristeza se alberga en los pulmones, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, fíjate, más que el hábito en sí, obviamente nos han dicho, nos han vendido y estará demostrado que el tabaco puede generar cáncer de pulmón, pero yo le daría un enfoque mucho más holístico y efectivamente la responsabilidad de la persona está pues en el acto físico que realiza, pero mucho más allá de, hay una falta de responsabilidad de por qué yo necesito fumar. ¿Por qué yo necesito tener esta adicción, ¿no? ¿Por qué me he apegado a esta sustancia? Yo es el análisis que haría y desde luego que ahí pues todos tenemos responsabilidad. Pero vamos, da igual que sea en el tabaco, por qué me adicciono al dulce, ¿no? Que estoy necesitando o por qué me apego a una persona. O sea, yo creo que claro que somos responsables de analizar lo que estamos haciendo sin echar balones hacia afuera y sin echar las culpas afuera y observarlo, claro. Es que es vital esto, porque no importa si consumes cigarros o consumes tristeza. Lo que tienes que entender es que sea lo que sea que consumes, es lo que está haciendo como consecuencia que después llegue una enfermedad a tu vida, ¿no? En la forma que la estés creando, ¿no? Desde una parte o desde la otra. Cuando empezamos a asociar esto, Bego, yo creo que la gente realmente empieza a decir, a ver, cuidado, cuidado con lo que pienso, cuidado con lo que vibro, cuidado con lo que imagino, porque sí me estoy dando cuenta que soy yo el que está trayendo esa realidad que después no quiero a mi vida, ¿no? Sí, totalmente, porque al final eh, tanto tiempo dedicas a lo largo del día a una serie de pensamientos, a rumiarlos, a darle vueltas, estoy enfermo, ¿a qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo... Estás al final retroalimentando esa idea de enfermedad en vez de darle la vuelta y pensar para qué me sucede, cómo puedo cambiarlo o buscar soluciones. Se trata de alimentar lo que nos hace bien, o sea, la parte que nos va a ayudar a salir de ahí, no darle más peso a los pensamientos negativos, a esa actitud de victimismo. Claro. Que esto explicaría una parte de lo que pasa, Rosa. Porque a mí, por ejemplo, me han preguntado, oye, Santi, pero un niño de 1 año o un bebé que no ha nacido y que muere, no ha tenido tiempo de crear nada a nivel vibracional o kármico. Digo, cuidado, cuidado. Eso en esta vida. Pero claro, si solamente pensamos que tenemos una vida, pues se nos va a hacer muy complicado dar explicación a muchas cosas. Pero es que volvemos a lo que estábamos comentando de que tú qué sabes si en el proceso evolutivo de ese ser, de ese alma, necesita experimentar eso, vivir esos 6 meses o ese año, junto con la co-creación de la madre o del padre, precisamente para lo que ha venido aquí, ¿no, Rosa? Claro, bueno, ese es un tema muy extenso y muy interesante, ¿no? Y el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, explica un poquito este tema, ¿no? Y entonces te dice que personas que tenían mucho karma acumulado, por ejemplo, pues pueden llegar a gestarse, pero luego a los 3, 6 meses abortar la madre. O incluso como se pasan varios tribunales antes del nacimiento, pues al pasar el siguiente tribunal decir,
que me bajo del tren, ¿no? Que me despido, que me arrepiento, ¿no? Y de cualquier manera, yo a veces en las terapias, cuando canalizo, veo que esas almas, fíjate, es una cosa muy anecdótica, necesitan como materializarse un poquito a través de ese embrión para tomar un poquito de tierra y dar un salto cuántico a otro sitio, ¿no? Es algo muy curioso. A veces es una unión de almas con la madre, ¿no? De algo que se quedó pendiente en otra vida. Entonces están de alguna manera compensándose y acompañándose. Y sin lugar a dudas, para la madre y para el padre que gestan este nuevo alma, pues es un grandísimo aprendizaje, porque también es una situación que remueve a cualquiera, la pérdida de un hijo. Entonces yo creo que hay muchos factores que confluyen en el alma que pretende encarnar junto al alma a los padres, incluso pues abuelos, tíos que se han hecho una expectativa. O sea, es algo que no deje indiferente a nadie, ¿no? Y a todos les deja un pozo de aprendizaje. Es un tema, la verdad, que muy interesante, sí, y en él convergen muchas cosas. Sí, porque si nos damos cuenta que todo lo que pasa tiene una causa evolutiva, está ahí para que evoluciones, es cuando se empieza a acabar, ¿no? Eso de lanzar balones fuera y de sentirnos mal por algo que sabemos que tenemos que vivir, porque lo hemos elegido, nos acordemos o no, porque hay que recordar que, por supuesto, no traemos la memoria de otras vidas, ¿no? Principalmente porque todavía no estamos preparados. Imagina, no podemos con la carga emocional de esta vida como para tener lo que hemos hecho las últimas 15 o 20 vidas, ¿no? Pero que cuando ampliamos la mirada y entendemos esto como una experiencia donde hemos venido a vivir situaciones, obviamente este tipo de preguntas de ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no me lo merezco, empiezan a desaparecer y esa es la invitación, ¿no? Y si no, hay cantidad de información por ahí que podéis ver, oír, que os va a abrir la mirada. Bueno, antes de seguir con el tema, que está muy bonito, la verdad está muy interesante, vamos a que la gente os conozca un poquito más, sepa dónde estáis, qué hacéis, cómo podéis acompañarlos y dónde os pueden contactar. Bego, ¿te parece bien que empecemos contigo? Ah, perfecto. Bueno, pues yo estoy en Oleiros, es a las afueras de La Coruña. Soy coach y terapeuta de biodescodificación y transgeneracional. Hago sesiones privadas a través de Zoom y presenciales. Y en la actualidad lo que estoy haciendo es desarrollar más mi parte creativa. Tengo un libro que trata sobre transgeneracional basado en experiencias mías de estos últimos 10 años. Se llama Los secretos del árbol. Y estoy escribiendo la segunda parte y otro más que trata lo que hemos hablado del pensamiento y de cómo con él creamos las situaciones que queremos. O sea, se titulará algo así como cómo crear magia en tu vida. Bueno, son todos autobiográficos, basados en mis propias experiencias, porque yo creo que eso es lo que ayuda a la gente, ver que otras personas han logrado lo que tú quieres conseguir. Y bueno, esa es la parte creativa que estoy desarrollando más ahora. Ok, Bego, obviamente por el tema de la temática de tus libros, ¿has pensado en dar terapias que tengan que ver con tus libros o nada más te especializas en escribirlos? No, sí, sí, las hago. De hecho, las terapias que hago están basadas en estas dos cosas. Primero, en transgeneracional, análisis transgeneracional para detectar esas fidelidades familiares de las cuales somos inconscientes y ayudar a la persona a que rompa esa línea y que pueda vivir libremente sin condicionantes del pasado. Y después las otras que realizo tienen que ver con la ley de la atracción, ponerla a funcionar y atraer lo que la gente quiere atraer. Y esos son los dos tipos de terapias que hago. No, me parece perfecto. Además, la ley de atracción tiene todo que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Porque El muchas de las cosas que pensamiento. llegan a nuestras vidas son atraídas por nosotros mismos. Bego, ¿y trabajas más a título presencial, online, grupal, individual? ¿Te da igual? Trabajo más, depende, las sesiones individuales son de uno a uno y después los talleres que hago grupales son grupos pequeños, no me gustan grupos grandes. Tuve una temporada en la que hacía tableros de visión con un máximo de 10 personas, también de talleres de transgeneracional para gente que no tiene mucha idea y que no sabe por dónde empezar, pero después cuando ya es un trabajo más profundo, prefiero el trabajo uno a uno con las personas. Y bueno, a través de online o presencial me da igual, yo estoy Estás disponible. ahí. Sí, yo estoy disponible. Eso es a gusto de la persona. Lo que mejor le vaya a él, yo me adapto. Ok, interesante. Y Bego, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden, redes sociales, teléfono, qué quieres dar? Pues el teléfono es el 600-556-898 y en redes publico todos los escritos en Facebook a través de mi página Bego Galloso Louzao o si no en Instagram a través de Bego Galloso.
Pues suena fantástico, Bego. Invitamos a la gente que le guste lo que haces a que te contacte, ¿vale? Muy bien, genial. Pues Rosa, ¿vamos contigo? Sí, claro. Pues a ver, yo soy principalmente canalizadora, recibo mensajes y a través de esos mensajes voy realizando diferentes técnicas que ahora voy a contar. Llevo toda la vida en esto. Vamos, desde pequeña mis amigas dicen que ya les leía la mano en el colegio, que yo no sé cómo lo hacía, pero no sé si me lo inventaba o realmente me llegaba la información. Y conscientemente llevo 22 años, aunque siempre me ha interesado todo esto mucho, ¿no? Como estábamos hablando antes, creo que me viene de destino porque soy Escorpio, nací el 11 del 11, o sea, lo llevo muy, muy, muy marcado desde que nací. Y bueno, pues ahora lo que practico es un método que lo he llamado Mahatma, que es la unión de todas las formaciones que tengo, ¿no? Y voy poniendo a disposición del paciente lo que se necesite en ese momento, ¿no? Recibo la información, recibo los mensajes y voy poniéndolo a disposición. Y bueno, pues yo estoy formada en biodanza, soy profesora de yoga, en Reiki, registros acásicos, MF, balancing, reconexión, Matrix Energetics, Quantum Vortex, terapia regresiva, terapia floral, reflexología podal, MiSync, bueno, pues un montón de cosas y bueno, y enfosfenismo, ¿no? Que también es muy interesante, un largo etcétera. Ujú. Y hago terapia individual y también hago formaciones, terapia grupal y también online, pero es verdad que, bueno, se siente de cualquier manera. Si al final el que tenga que transformarse con tu acompañamiento va a llegar de cualquier manera, ya sea individual, ya sea online y bueno, pues, pues Y eso qué es algo. pues, Rosa, qué barbaridad de herramientas. Ahora pregunto una cosa. Cuando llega una persona, ¿cuál de ellas usas? ¿Primero canalizas lo que necesita o cómo saber qué aplicar a cada uno? Pues es que al ser canal me llega la información de una manera muy, muy fácil, muy, muy palmaria. Entonces, en ese momento, pues es que sé perfectamente, ¿no? No lo sabe mi personaje Rosa, ¿no? Pero mi ser lo sabe. Entonces me es muy fácil, pues a veces voy a una terapia regresiva, a veces voy a un trabajo de sistémica, a veces es como quitar bloqueos energéticos, ¿no? Entonces, ahora estoy llevando mucho a cabo Quantum Vortex, por ejemplo, que es una terapia, pues desmagnetizar las memorias de los órganos internos, porque a veces entendemos las cosas, sí, pero eso está ahí, está nuestro hígado, está nuestro estómago, está... Entonces, ¿cómo vamos quitando todo eso? Pues Quantum Vortex es ideal para ello, sí. Entonces, bueno, pues voy utilizando todas las herramientas que tengo porque, bueno, pues he hecho un montón de formaciones como tantos terapeutas, ¿no? Ok, pues suena maravilloso, principalmente porque hay mucha gente que no sabe a lo que va, ¿no? Entonces contigo no tienen ese problema, porque en cuanto van ya saben ya sabes lo que necesitan, ¿no? Claro, claro, claro. Lo pongo al Eh, servicio, lo que tengo lo pongo al servicio, claro, con mucho cariño y mucho amor, sí. Es que es fantástico, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que hay mucha gente que va a terapia y no sabe por dónde empezar, es que no sabe lo que tiene, ¿no? Entonces, en tu caso, que bajas la información de esa manera, pues es mucho más sencillo. Casi, casi que le dices, mira, no me digas nada, a ver, déjame sentir, A déjame veces, sentir. a veces sí, a veces sí. Vale, Rosa, y para la gente que quiera curiosearte, investigarte, contactarte, ¿dónde? Pues vamos a ver, el teléfono donde me pueden localizar es el 609-556839. Luego a Ujú. través de Facebook también estoy, pues lo que es mi nombre, María Rosa Pérez García, que es mi nombre completo. Y luego también a través de Instagram, que es la crisálida, guión intermedio, transformación, guión intermedio, ser. Y estoy en Madrid, que no lo he dicho al principio. Perfecto, pues invitamos a la gente que vibre con lo que haces, ¿no? Con todas las herramientas que tienes, a que Sí, te contacte, ¿vale? gracias sea, gracias. Gracias a ti. Pues si os parece bien, vamos con las dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Enrique de Costa Rica. Pues un abrazo para Costa Rica. Dice, yo creo que aquí entra mucho el karma, acción y reacción. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia y por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensamos, Bego?
Yo más que karma creo que entra los ancestros y las vidas pasadas. Bueno, todo lo que ha quedado sin decir, todas las cosas que se guardaron en secreto, todos los dolores no expresados, emociones reprimidas, que probablemente tengan mucho que ver en lo que nos esté pasando a día de hoy. Pues quizá, viendo lo que dices, tenga que ver eso exactamente con el... Me refiero, todo lo que ha pasado tiene Ujú. una consecuencia, que me imagino que es a lo que se refiere Enrique. O sea, si nosotros creamos ciertas cosas, ciertas experiencias en el pasado, al final estamos generando una consecuencia que es lo que me imagino que él llama como karma. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, pero no karma entendido como algo que he creado yo en otra vida pasada, sino Mm. algo de algún ancestro mío que quedó sin resolver y que yo tomo, digamos, ese bastón para ahora resolver lo que quedó sin resolver en el pasado. O sea, una historia de mi abuelo, del cual yo soy doble y yo heredo eso para darle una perspectiva distinta, para salir de esa situación haciéndolo diferente. Eso es lo que entiendo yo, no karma mío, sino karma de mis antepasados. Y Ok. yo vengo aquí para resolver lo que ellos no supieron resolver Ok. o no pudieron. Sí, sí, importante. Rosa, ¿tú qué piensas de especie de Enrique? ¿Que tiene mucho que ver con karma, acción y reacción lo que nos pasa aquí? Sí, pues yo entiendo en este caso, sí estoy de acuerdo con Enrique, pero no quiero ver el karma nunca como un castigo, como algo pesado, ¿no? Y yo realmente sí que lo entiendo como el recorrido del alma personal, porque si no siempre estaríamos como atendiendo asuntos externos, ¿no? Si solo nos fijamos en llevar como la carga familiar, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que nuestra alma hace un recorrido y luego por añadidura nos comprometemos por lealtades a sanar lo que nuestros ancestros no pudieron sanar. Pero yo sí que parto de que nuestra propia alma ya tiene su propio recorrido, su propio aprendizaje y que incluso esas lealtades, o sea, que a veces son cargas pesadas o las vivimos como cargas pesadas, también nos ayudan a trascender y a evolucionar. Porque al final Ujú. es que nada es casual, todo está puesto para que aprendamos. Pero sí que creo que no solo son el linaje, los ancestros, que sí, sino que nosotros también tenemos nuestro propio recorrido, ¿no? Entonces, si en Ujú. otra vida, por ejemplo, me lo invento, yo he sido monja, pues a lo mejor en esta he venido a practicar el libertinaje, ¿no? Ujú. Pero forma parte de mi alma. Y al mismo tiempo, pues a lo mejor a través de ese libertinaje vengo a liberar a las mujeres de mi familia que no han disfrutado de su sexualidad, que no han vivido plenamente, que no se han permitido vivir con dicha, con disfrute, ¿no? Pero Ujú. yo tengo mi propia, Pues mi propia... totalmente de acuerdo. Yo, Enrique, te diría exactamente lo mismo. Yo creo que el karma es una parte, ¿no? Como consecuencia, acción-reacción, que como estamos diciendo, no tiene nada que ver con castigo o premio. O sea, No, nada que ver. Simplemente es una reacción a una acción. Nada más. Neutra. Como todas las demás experiencias. Otra cosa es que nosotros nos encarguemos de etiquetarlas como positivas o negativas. Y otra gran parte es de elección mutua, de elección propia, para experimentar cosas por las cuales tienes que vivir. O sea, creo que es una mezcla que siempre tiene que ver con tu evolución. Siempre tiene que ver con tu evolución, ¿no? Por eso es que supuestamente cuando llegamos a otras dimensiones, el karma se termina y empezamos en Dharma, ¿no? Que ya no tiene que ver con acción-reacción. Ya trabajamos desde otras partes. Así que, vale, pasamos a otra pregunta. Nos dice Ángela de Madrid. Yo de verdad que sigo sin saber por qué regla de tres pasa lo que pasa. Lo que sí sé es que es súper injusto que haya gente buena sufriendo y otros indeseables vivan una vida de lujos y felicidad. Es que esto se me hace tan infantil, ¿no? Que yo entiendo, porque yo he estado ahí, ¿no? Yo con 12, 13 años yo decía, va, pero ¿cómo existe un Dios y permite que haya tanta mierda en el mundo? O sea, es que es imposible, ¿no? Y ya luego cuando vas, obviamente, despertando un poquito te das cuenta que todo es perfecto. Veo, ¿qué le diríamos a Ángela con esto de que es súper injusto? No sé, qué es justo y qué es injusto. Lo que es injusto para una persona puede ser justo para otra, así que todo depende del cristal con que se miren las cosas. Yo le diría que cambiara la pregunta y volviéramos a lo que iniciábamos, con lo que iniciábamos esta charla. ¿Para qué nos pasa esto? ¿Sabes? Para qué me pasa esto que considero injusto? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia que estoy juzgando como que es injusta para mí?
Eso sería lo que Pues les quería decir. sería una buena pregunta. Rosa, ¿qué le diríamos a Ángela? Pues yo le diría a Ángela que comprendo perfectamente su pregunta, porque yo creo que a lo largo de la vida todos nos hemos planteado lo mismo y a lo mejor en algún momento más caemos otra vez en esa pregunta, ¿no? El por qué o mejor indicado el para qué. Pero a mí de sus palabras, que a mí me llega mucha información a través de los oídos, le diría que bajase el mental al corazón, que bajase esa energía que tiene tan potente, porque fíjate cómo enfoca ya la pregunta, ¿por qué regla de tres, no? Y regla de tres es matemática, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes responder a una ley universal con matemáticas, ¿no? Cuando encima todo el mundo de la matemática también parece que, bueno, no me voy a meter en ese tema que ya es muy profundo, o sea, muy extenso, pero yo le diría que conectase más con el corazón, porque está intentando captar la esencia de lo que está sucediendo y darse explicaciones mentales. Y la mente sirve, pues eso, para ir a comprar el pan y darle, calcular el dinero que tienes que dar al panadero. Y bueno, pues obviamente hace otras funciones muy interesantes, ¿no? Pero esa pregunta, que es una pregunta como más del alma, ¿no? De ¿para qué sucede esto? No, la respuesta no es mental. La respuesta es un sentir, es una introspección, es una conexión con la vida que está aconteciendo, ¿no? Y es una mirada de observador. Pero si la haces desde ¿por qué regla de tres? Pues ahí se ve todavía un trabajo pendiente de ego, con mucho Ujú, amor, ¿no? Porque es el niño enfurruñado, ¿no? De ujú, yo no quiero que pase esto, ya, ya. ujú. Es que ya te digo yo, Ángela, que por esa regla de tres se te va a ser imposible comprender cómo es la experiencia humana, ¿no? Porque es demasiado básica, no te va a dar respuestas. Claro. Además de que, empezando porque ya hemos visto en el programa alguna vez que la gente buena y mala no existe, ¿no? Que eso son percepciones, que al final hay gente haciendo cosas que tú puedes percibir o puedes definir o etiquetar como buenas o malas, ¿no? Como las propias experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que hace una experiencia buena o mala? Tu percepción. Las experiencias son neutras, ¿no? Ya depende de tu nivel de conciencia y tus herramientas las vas a ver de una u otra forma. Entonces, Ángela, pues yo te invito a que pues, te prepares un poquito más, estudies un poquito más, veas un poquito más, te abras y quizá te lleguen otro tipo de respuestas. Vale, nos dice Ana María de Huelva. Esto es algo que siempre se me ha hecho incomprensible y que no entiendo. ¿Por qué un niño de 3 años muere de una enfermedad dolorosa? ¿Qué ha hecho para padecer esto? Esto no le ha dado tiempo, que es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no, Bego? Por eso se le escapa a mucha gente el no comprender por qué pasan las cosas, ¿no? Porque lo miran desde ese punto de vista. Claro, pero ahí, bueno, cada persona viene aquí para vivir una serie de experiencias, da igual la edad que tenga, da igual que sea un niño, da igual que sea un adulto, da igual que sea un anciano. Como decía Rosa antes también, esa experiencia no es solo para el niño, es también para los padres, para la familia que está a su alrededor y siempre va a haber un aprendizaje. Pues no es cuestión de justicia, esto no es justo. Sí, claro, es un niño. Todos esperamos que los niños vivan, o sea, nos sobrevivan a nosotros los adultos, pero, ¿qué es justo, qué no es justo? Yo creo que lo importante es el aprendizaje que está detrás de esa experiencia, que seguramente sea muy dolorosa, pero todo lleva un aprendizaje. Pues coincidimos con eso, ¿no, Rosa? ¿Habéis visto, por cierto, se me viene a la cabeza la película esta de la cabaña? Sí, Sí. buenísima. Que se Sí. me hace muy ad hoc del tema de hoy, ¿no, Rosa? Ujú. Sí, 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 esa película es bestial y remueve mucho porque, buf, es un tema. Pero yo quería también hacer un poco de poner la puntualización en un sentir, ¿no? Que nosotros cuando nacemos en esta vida morimos en otra existencia. Y Ujú, cuando morimos en esta existencia nacemos a otra, porque somos seres indefinidos, infinitos, ujú. indefinidos, atemporales, ¿no? Aquí yo sé que nos regimos por el tiempo, pero en realidad la muerte como tal no existe, ¿no? Entonces, cuando nosotros interiorizamos este concepto, podemos entender que cuando muere un niño de 3 años, posiblemente lo que he dicho antes, ¿no? Necesitaba materializarse en la Tierra para posiblemente dar un salto a otra realidad y de una manera más evolucionada, pero sí que quería poner como este punto de luz, ¿no? De que morimos en esta realidad para nacer en otra, que a lo mejor incluso puede ser hasta más real que esta. Ujú.
Es que imaginaros la diferencia, los que nos estáis escuchando, de esa situación de que muere un niño de 3 años, sabiendo que te está eligiendo para experimentar eso que necesita. O sea, ¿cómo cambia tu realidad sabiendo que ese ser te ha elegido a ti para experimentar algo que necesita? O sea, sales del drama psicológico que tú mismo te montas, del sufrimiento, y te ves como un partícipe, como un acto que está ayudando a otro ser humano a evolucionar. Es que la diferencia es abismal, ¿no, Bego? De verlo de una forma a verlo de otra. Sí, totalmente, porque ya el acompañamiento es completamente distinto, cambiará tu mirada hacia ese niño, cambiará tu propio sentir y todo se transforma desde donde lo mires, desde el victimismo o desde, bueno, ¿qué tiene esta experiencia tan dolorosa para mí? ¿Qué puedo aprender de ella? Claro, que es lo que pasa, que por cierto, recomendamos mucho, ampliamente esa película de La Cabaña, Sí. de alguna forma, ¿no, Rosa? Que, claro, él no entiende absolutamente nada, está en el sufrimiento total, lo cual es comprensible para mucha gente, pero cuando empieza a ver las cosas de otra forma, eso cambia por completo, ¿no, Rosa? Sí, lo que pasa es que como bien muestra la película, pues es un proceso, ¿no? Porque es verdad que cuando nosotros nos relacionamos con las personas se desarrolla una bioquímica y cuando falta esa persona, las personas que hemos atravesado duelos, te das cuenta claro, que cuando tú proyectas esa química que antes proyectabas con esa persona, ya no hay un feedback. Entonces es un proceso, porque es un proceso, el duelo es un proceso también muy físico, ¿no? Ya no es solo mental, emocional, sino que es muy físico, ¿no? Yo estoy acostumbrada a interactuar contigo de una manera y ya no recibo ese feedback. Entonces, como le pasa al protagonista de la película, sin hacer mucho spoiling, pues vive un proceso, ¿no? Y en ese proceso es muy bonito porque habla con Dios, ¿no? Se le presenta a Dios en forma humana, que podía ser muy bien eso que hemos dicho antes del silencio, de esos espacios de silencio, de permitirte ese llanto, de permitirte ese duelo para poder llegar a eso, porque no sería humano ni sería tampoco coherente que se te muera un hijo y al día siguiente ya tener esta comprensión. Si estuviéramos muy iluminados, ojalá sería lo perfecto, ¿no? Pero todavía yo creo que a la mayoría nos pesa la humanidad y es un proceso, es un proceso. Y Pues está bien totalmente. permitírselo. Está bien, es humano. Totalmente. Y la invitación a los que nos escuchan es: no os sintáis mal porque no conseguís lo que queráis, porque al final no estamos aquí para eso. No, Estamos aquí para experimentar lo que necesitamos, que no va en sí, función de tus deseos, no de los deseos de tu ego, va en claro, función de lo que realmente necesitas. Y claro, eso es lo que va a marcar tu experiencia. Si claro. entendemos eso, si lo acariciamos, vamos a poder vivir la experiencia humana, cual sea que sea, de una forma completamente diferente. Pero bueno, respetamos el proceso de cada ser humano y ya está, ¿no? Nosotros solamente invitamos, ¿no, Rosa? Así es, sí, sí, sí. Hay que aceptar todo, todo lo que va surgiendo, las emociones, hay que permitírselo todo, ¿no? Como parte del proceso de crecimiento y es así. Y es maravilloso y acogerlo todo porque no hay emoción ni buena ni mala, todas son válidas, todas son maravillosas y todas nos sirven para evolucionar. Pues con eso nos quedamos, porque se nos acaba el tiempo. Así que, Bego Galloso, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Santiago, por esta oportunidad de compartir. Yo he encantado. Y Rosa Pérez, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Igualmente para mí, muchas gracias. Y bueno, ya lo sabéis, teléfono de contacto 601-487-113 para que nos seguís mandando las dudas, comentarios y preguntas. Y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.